Hola, ¿cómo están? Qué alegría saludarlos de nuevo. Bienvenidos a este nuevo tiempo con Dios. Un nuevo tiempo en el cual Dios va a traer un refrescarnos en Él. Va a traer una palabra nueva con la cual estoy totalmente seguro que el Señor va a liberar tu vida, va a hablarte de cosas que necesitamos para este tiempo, para este momento. Dios, acuérdate, Dios no es un Dios de coincidencias, ni tu vida está rodeada de coincidencias. Dios es un Dios de propósito y tu vida tiene un propósito en Dios. Por tanto, cada charla que vemos nos encamina al propósito que Dios tiene con tu vida y con la mía. Allí donde estás, vamos a iniciar este tiempo como se debe, pidiéndole al Señor que sea Él el que venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea Él hablándonos de su gloria, de su presencia. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias por tu presencia. Gracias, Dios, porque nos sentimos totalmente felices, Dios, contentos, Padre. Nuestro corazón, Padre, late, Dios, nuestro corazón se alegra, está dichoso, Padre, porque podemos tenerte a ti, Señor, porque podemos estar contigo, porque cada vez que estamos aquí en este momento orando, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu Espíritu Santo en nosotros, podemos sentirte a ti, Dios. Y hoy queremos darte gracias, Padre, porque nos emociona sentir tu fuego, sentir tu presencia. Nos emociona, Padre, saber que no estamos solos. Nos emociona, Señor, saber que tú vas de nuestro lado, Dios. Padre, que estamos en el mejor bando posible, Señor. Estamos en el bando tuyo, Señor. Caminamos de tu lado, Señor. Caminamos agarrados de tu mano, Señor. Por tanto, sabemos que toda circunstancia y todo aquello por lo que nuestra vida pueda estar pasando o atravesando, Señor, vamos confiados, Dios. Vamos confiados porque tú vas con nosotros, Señor. Padre, siempre lo he dicho, Dios, y no me canso de decirlo, Señor. Dios, Padre, como yo lo digo en mis palabras, Señor, Padre, te das garra, Señor, siendo fiel, Dios. Padre, te das garra amándonos, Dios. Padre, no hay palabras, Señor, para explicar, Dios, lo grande, lo maravilloso que tú eres con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Hoy, Padre, te entregamos este tiempo, Señor, te entregamos cada vida, Dios, que está dispuesta para escucharte hoy, Dios. Padre, esta charla, Dios, esta charla no es una charla de Jorge Barrios, Padre, es el tema que tú traes para mí, como pastor de la iglesia, pero también para cada uno de nosotros, Señor. Por tanto, la recibimos con gozo, Señor. Te damos gracias por hablarnos y te pedimos, prepara nuestro corazón. Padre, prepárame a mí, Señor. Úngeme, Dios, para llevar tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder, Dios. Es en tu nombre, Jesús, que recibimos tu palabra, y tu palabra nos hace cambios trascendentales en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver hoy un tema bien especial, y
el tema de la charla de hoy. La charla de hoy se llama Guerra Civil. Guerra Civil se llama la charla. Y veíamos que las guerras civiles se caracterizan por ser un enfrentamiento bélico, un enfrentamiento de guerras, de armamentos, un enfrentamiento entre miembros de un mismo país o de una comunidad. Esa es la característica de una guerra civil, lo que la diferencia a una guerra mundial, que en la guerra mundial interviene X o Y país. Una guerra civil es una guerra que se da dentro de un mismo país, dentro de una misma región, dentro de una misma comunidad. Obviamente, las más influyentes y las que tenemos más visualmente, las que tenemos más en la mente, son las que nos dan un rango de personas muertas, de fallecidos. Pero la característica de una guerra civil es un enfrentamiento entre personas de un mismo país o de una comunidad. Y tú puedes preguntarte hoy, bueno, o sea que puede haber una guerra civil en mi hogar, puede haber una guerra civil en mi familia, puede haber una guerra civil en la iglesia. Jorge, ¿tú me estás queriendo decir que puede haber una guerra civil en mi trabajo? Y la definición de guerra civil es precisamente esa. Es un conflicto interno, de algo muy interno, de algo que tiene una compenetración muy especial. Eso es una guerra civil. Y durante la historia han habido muchas guerras civiles a nivel mundial, acá en Colombia, en todos los países, la mayoría de países han tenido una guerra civil. Por cuestiones gubernamentales, por cuestiones religiosas, por muchos ámbitos. Pero aquí es donde empezamos a preguntarnos y empezamos a pensar. Y es algo que quiero decirte hoy y que quiero que tengas presente. Siguiendo a Jesús o no siguiéndolo, tu vida se va a enfrentar a guerras civiles. Dame licencia para explicarte. En la medida que vayamos avanzando en el tema, voy a ir explicándote bien, pero ten presente esto. Siguiendo a Jesús o sin seguir a Jesús, tu vida siempre se va a enfrentar a guerras civiles. Vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañes, por favor, a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 24 al 25. Y aquí está Jesús. Tuvo un día muy ajetreado, sanando enfermos, sacando demonios, haciendo muchas cosas, así como era un día normal de Jesús, en el que Jesús se levantaba, se alistaba, se echaba su baño, se lavaba los dientes, se acicalaba, se ponía guapo. A veces creemos que Jesús era un Dios, una persona por allá que se levanta y ya está peinado, está reluciente, que no tenía que lavarse los dientes. No, Jesús tenía que hacer todos estos pasos. Y está Jesús en un día normal de él. Estaba sanando enfermos, hablando, predicando. Y antes de este versículo empiezan los maestros de la ley a decir: no, esperen un momento, ya descubrimos a Jesús, sabemos cuál es el secreto de Jesús. Claro, no habíamos caído en cuenta. Es que Jesús
expulsa los demonios porque Él es usado por Satanás. Y están en esa discusión en todo este capítulo. Pero a lo que quiero que realmente nos centremos y que Jesús, mira, Dios tiene una perla, un mensaje muy especial. Está todo el capítulo tiene muchos versículos, pasan un montón de cosas. Pasan muchas cosas en este capítulo. Pero Dios aquí quiere enseñarnos una regla de vida, un tesoro que tiene escondido detrás de todos estos versículos, de todo lo que pasó. Hay un tesoro escondido en estos 2 versículos. Y es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Dice el verso 24 y 25. Acuérdate, la charla se llama Guerra Civil. Tú puedes decir, pero ¿cómo me vas a hablar de guerra civil? Míralo en la palabra. Marcos 3, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Dice así: un reino, estaba pasando todo el contexto que te estoy diciendo, y están los maestros, los religiosos diciéndole, no, Jesús echa a los demonios porque Él es usado por Satanás. Y Jesús empieza a hablar esto, verso 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Wow. Esto me llamó mucho la atención, y en medio de lo que te estaba contando, de todo el contexto de este capítulo, Dios quiere darte un secreto del reino. Dios quiere darnos y prepararnos para el reino. Y Dios tiene esta perla, este tesoro que tiene para ti hoy. Verso 24. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Dice, mire muchachos, pongan atención, maestros religiosos, pongan mucha atención. Y ustedes, mis discípulos, que son los que realmente me interesan. A mí la gente que se las da de religiosa, la gente que viene a poner leyes ellos mismos, a mí esa gente no me interesa. Me interesa la gente que tiene un corazón para escuchar, para aprender de Dios. Les está diciendo Jesús. Y Jesús les dice, hey muchachos, pongan mucha atención. Porque un reino, una persona, un reino se divide. Mira, un reino dividido. Un reino, una persona se divide por una guerra civil. Ahí lo dice en la palabra. Un reino dividido. ¿Pero por qué se divide, Jesús? Un reino dividido por una guerra civil. Un reino dividido por una guerra civil. Un reino dividido por una guerra civil. La guerra civil, los conflictos, ese ataque bélico, ese ataque que tú sientes personal. Y mira, este sermón va dirigido a todas las áreas de tu vida. No va dirigido solo a mi familia. Ay, sí, es que ahí habla del matrimonio. Sí, pero debemos entender y ver de forma global la palabra del Señor, que el Señor quiere no solo bendecir tu matrimonio, sino quiere darte este principio para toda tu vida, para tus finanzas, para tu trabajo, para tu relación con tus padres. Toda guerra civil busca traer división. Y la división busca destruir el reino. Toda guerra civil busca dividirte a ti.
Toda guerra civil, toda circunstancia, todo ataque bélico, todo aquello que sientes que es una guerra, pero no con las personas externas de por allá afuera, no. Estamos hablando de guerra civil, que es un confrontamiento interno, un confrontamiento con las personas allegadas, con las personas cercanas, con las personas de tu comunidad. La guerra civil busca traer división a tu vida. Los conflictos, lo que estás viviendo en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas, busca esa circunstancia, esa guerra civil que estás viviendo en cualquiera de las áreas. Busca dividirte para así destruirte. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Las guerras civiles te tengo una noticia que quizá no sé si no te va a gustar mucho, pero a tu vida y a mi vida van a venir guerras civiles. Van a venir guerras civiles que lo que van a buscar es que tú te dividas. Porque esa es la estrategia, dividirte para destruirte. Vamos con el primer punto. Guerra civil. Hay varias guerras civiles, pero vamos a ver la guerra civil en el hogar. Acuérdate, un reino dividido. Aquí podemos decir un hogar dividido por una guerra civil acabará destruido. Los conflictos pueden venir. Van a venir los conflictos. Mira, el hecho que tú estés escuchando esta charla, el hecho que tú entregues tu corazón a Jesús, el hecho que tú seas una buena persona, incluso el hecho que nunca hayas ido a una iglesia, pero que seas una persona correcta en tus cosas, no quiere decir que no vayas a tener días en los cuales vayas a tener conflictos. Conflictos con las personas más cercanas, con tus familiares, con tu cónyuge. Conflictos. Pero los conflictos van a venir conflictos, van a venir cosas que de pronto nos mueven el piso. Pero los conflictos en nuestra vida nunca pueden alcanzar el propósito del conflicto, que es dividirnos. La palabra división significa, la etimología de la palabra división significa dividir en partes iguales. No podemos permitir que el conflicto divida nuestro hogar. Que las discusiones, mira, hogar perfecto no hay. No hay ningún hogar perfecto. Todos los hogares pasamos por conflictos, por dificultades, y el conflicto no es otra cosa que una diferencia. Que hay familias que tienen conflictos mucho más grandes que otras familias, o que se notan más que otras familias, es otra cosa. Pero el conflicto parte de una diferencia. Yo he tenido muchas diferencias con mi esposa ha tenido muchas diferencias conmigo, yo he tenido muchas diferencias con mis hijos han tenido muchas diferencias conmigo, las cuales esas diferencias nos han llevado a tener confrontaciones y nos ha llevado a tener conflictos. Pero los conflictos, por grandes que sean, no pueden cumplir el propósito de dividirme a mí con mi esposa.
de dividirme a mí con mi hija, de dividirme a mí con mi hijo. Los conflictos, los problemas, las circunstancias. No puedo darles la importancia, no puedo darles el lugar para que logren dividir mi hogar. La guerra civil nos debe llevar a unirnos más y a pelear por un solo propósito. En la guerra civil viene el conflicto. Pero dice que ese conflicto, la guerra civil, puede hacer que un reino se divida. Los conflictos, las dificultades pueden lograr que un reino se divida y posteriormente que acabe destruido. Tú te preguntarás cómo muchas familias, muchos hogares, un porcentaje altísimo de divorcios. Tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué? Simplemente porque vino la guerra civil, pero dejaron que esa guerra, permitieron que esa guerra los dividiera, los separara. Que esa guerra creara fractura en la relación. Los conflictos no nos pueden separar ni dividir. Y aquí hay algo muy importante. La guerra civil, los conflictos. Te comenté al principio, la guerra civil va a venir a tu vida en diferentes áreas. Pero solo tú decides si dejas que esa dificultad, que ese conflicto que tuviste con tu esposa, con tus hijos, si dejas que esa dificultad, que ese enfrentamiento bélico, que ese enfrentamiento interno, solo tú y solo tú eres quien decide si esa guerra civil divide tu relación. Nadie más puede permitir que tu relación se divida sino tú mismo. La guerra civil no lo hace. Las circunstancias no lo hacen. La guerra civil prueba tu corazón. La guerra civil prueba tus sentimientos. La guerra civil te prueba. Pero tú eres quien decide si te dejas dividir o si permaneces unido. Eres tú quien lo decide. Vamos al segundo punto. La guerra civil en lo profesional. Dice, del punto anterior de la guerra civil en el hogar, dice el verso 25, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará. Jesús no está diciendo, no, tranquilos, vengan a mí. Ustedes si se casan en la iglesia, si hacen las cosas bien, si eres bueno, si haces tal cosa, si haces otra cosa, entonces no van a venir las peleas. Tranquilo, asegúrate que yo esté y no van a pelear nunca en la vida. No, Jesús lo que hace es decir, miren muchachos, una familia va a estar enfrentada a discusiones, va a estar enfrentada a diferencias que nos van a llevar a tener conflictos.
Con esto no te estoy hablando que ahora digas, uy, es que la palabra dice que debo tener conflictos y cojas y le pegues a tu esposa. Obvio, por supuesto que no. Eso sí, obvio que no podemos utilizar la palabra para justificar nuestras malas obras. Aquí lo que el Señor quiere decir es, ustedes son diferentes. Tú eres diferente a la persona que está a tu lado. Por tanto, esa diferencia va a crear diferencias que nos van a llevar muchas veces a tener conflictos. Y Jesús lo está diciendo. Miren, la familia, dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas. ¿Por qué se divide una familia? Por peleas. Pero cuando viene la pelea y la diferencia, tú eres quien toma la decisión. Si esa pelea te divide o tomas esa pelea, arreglas tus asuntos y te unes más que nunca, porque eso es lo único que tienes en esta vida. El Señor y la unidad que puedas tener de propósito con tu familia. Vamos con el segundo punto, ahora sí, la guerra civil profesional. La guerra civil profesional se da porque buscamos nuestro propio interés. Esta guerra se caracteriza porque queremos buscar nuestro bienestar propio. Te hablo a nivel profesional, bien sea en tu trabajo, en tu estudio, en tu crecimiento como persona. Y va a venir la guerra civil. Va a venir ese momento álgido, ese momento en el cual tú te sientes que estás batallando, que estás en una guerra. Pero acuérdate, esa guerra, la guerra va a venir, pero tú eres el único que decide si esa guerra te divide, si divide tu propósito, tu sueño profesional, si divide tu trabajo, si divide tu sueño, tu empresa, tu emprendimiento. Los conflictos no pueden dividirte. El propósito de la guerra civil profesional es destruir relaciones, dañar lo que tú haces, estorbarte a nivel laboral, a nivel profesional. Eso busca la guerra civil profesional. Busca que tú te dejes dividir, que te dejes sacar del propósito inicial. Muchas veces hay jefes o compañeros que tienen potestad de fastidio, que son fastidiosos, son cansones. Jefes que de pronto te acosan. Pero esta guerra civil muchas veces quiere hacerte dividir en tu ética, en tus valores, en tus principios, incluso en tu fe en Dios, en lo que tú has creído. Vamos con la tercera guerra civil. La guerra civil se puede dar en todas las áreas, se puede dar en tu área financiera, se puede dar como lo veíamos en el hogar, se puede dar con tus padres, se puede dar a nivel profesional. Pero esta última guerra es la guerra civil contigo mismo. Contigo mismo y con tu relación con Dios. Esta guerra civil busca hacerte dividir contigo mismo. Busca crear argumentos en tu vida. Que tú no sirves, que tú no vales. Cuando de pronto no te sale bien algo,
Viene ese momento álgido, viene ese momento de efervescencia, viene ese momento duro. Viene ese momento en el cual te enfrentas a esa guerra civil. Pero esa guerra civil lo que quiere hacer es dividirte. Dividirte en tus convicciones, en lo que tú eres. La semana pasada veíamos y te preguntaba, ¿quién eres tú? No qué haces, ¿quién eres tú? Y veíamos que somos hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, que quieren venir a hacer esas guerras civiles en tu propia vida. Quieren venir a dividirte de la palabra de Dios. Quieren venir a dividirte del propósito que Dios tiene en tu vida. Quieren venir a que tú tengas temor, a que tengas baja autoestima o a que tengas orgullo, que es otra manifestación de la baja estima. Quiere dividirte del propósito que Dios tiene para ti en esta tierra. Esta guerra civil contigo mismo quiere generar un conflicto interno. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 7. Aquí lo explica el apóstol Pablo. En su propia vida lo está explicando, él lo está manifestando y está diciendo, miren, voy a darles un ejemplo de mi propia vida. Dice, de la siguiente manera, Romanos 7, versículo 19 al 25. Está diciendo el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. A veces nos encontramos en esa guerra civil. En esa guerra civil que queremos hacer lo bueno, que queremos seguir a Dios, queremos hacer algo diferente en nuestras vidas, queremos cambiar. Porque muchas veces los conflictos y la guerra civil ha venido por cosas que hemos hecho nosotros. Y hemos querido cambiar y nos encontramos así como dice el apóstol Pablo, miren, la verdad lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y empieza a explicar, miren, es que me pasa esto porque hay una lucha dentro de mí. Porque mi carne quiere que yo peque, mi carne quiere que yo viva para el mundo, mi carne quiere que sea saciada con los deseos del mundo, con los deseos de la carne, pero mi espíritu quiere buscar a Dios. Y esta es una guerra civil en la cual vas a estar enfrentado o vamos a estar enfrentados a diario hasta que vayas a la presencia de Dios.
Hasta ese día vas a tener que pelear esta batalla que estaba luchando Pablo y que estamos luchando a diario. Esa batalla, esa guerra civil que pelea en tu carne, en tu propio yo. Pero vuelvo y te repito, como dice Marcos, como estamos leyendo en Marcos 3, como estamos leyendo en Marcos 3, un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. Tú puedes decir, sí, hay deseos en mi carne. Y esos deseos de la carne, no está mal que vengan a ti. El apóstol Pablo lo sentía y está diciéndole a sus discípulos, miren, romanos, muchachos, personas que han creído en Jesús, quiero confesarles algo. Miren, yo lucho a diario. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo no se muestra como un Superman, como un tipo superpoderoso, no. Pablo les está diciendo, miren, yo lucho a diario porque vivo en este cuerpo de carne, porque la carne vive dentro de mí. El mal habita y vive muchas veces en mi carne. Y empieza a contar esa lucha, esa guerra civil que él vive a diario. Pero esa guerra civil jamás lo llevó a dividirse de Dios. Por el contrario, lo llevó a buscar más a Dios. Lo llevó a unirse más a Dios, a vivir como veíamos en el primer punto, aprovechar el conflicto, arreglar sus asuntos y estar más fuertes que nunca, ser más unidos que nunca. Cuando tú te enfrentes en esa guerra civil contigo mismo, no dejes que esa guerra civil, que esa tentación, que eso de la carne te divida con Dios. No lo permitas. Por el contrario, lleva esa debilidad delante de Dios y dile, Señor, aquí me refugio y me fortalezco en ti. Porque tú dices que tú das fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Porque diga el débil, fuerte soy. Pero eso es en tu presencia, Señor. Así estaba Pablo. La guerra civil o lo que vivimos o las circunstancias no nos deben llevar a dividirnos. Acuérdate, un reino dividido, es decir, el resultado de la división es porque vino una guerra civil a tocar su vida. Pero entonces en tu vida, la guerra civil, el momento, la circunstancia, la dificultad, la guerra civil que puedes llegar a vivir, no te puede llevar a dividirte de Dios. Porque el dividirte de Dios va a hacer que acabe ese reino destruido. Va a hacer que esa vida sea destruida. Van a venir guerras civiles a tu vida, que lo que quieren hacer es separarte de Dios. Separarte de Dios. Pero no lo puedes permitir. Nuestra decisión hoy es la unidad. Nuestra decisión hoy, cuando nos enfrentemos en guerras civiles, cuando venga ese conflicto interno, como lo veíamos en el primer punto en nuestro hogar, cuando venga esa guerra civil en nuestra área profesional, en nuestro trabajo, cuando venga esa guerra civil con nosotros mismos, con nuestra relación con Dios. Esa guerra civil, la decisión que vamos a tomar es que cuando venga esa guerra civil no nos vamos a dividir, porque el resultado, cuando viene la guerra civil y permitimos y decidimos dividirnos con nuestro hogar, en nuestra área profesional o laboral, o con nosotros mismos o con Dios, cuando decidimos que esa guerra civil nos divida,
eso va a hacer que seamos destruidos, que ese reino sea destruido, que tu relación con Dios sea destruida, que tu hogar sea destruido, que tu matrimonio sea destruido, que tu trabajo se dañe, que los proyectos, los sueños que tienes se dañen, sean destruidos. No permitas que la dificultad, cualquiera que sea su nombre, te divida. Por el contrario, nuestra decisión debe ser ahora más que nunca estar unidos con Dios. Nuestra decisión en la guerra civil, ahora más que nunca estar unido con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestra iglesia, con nuestro Dios, sobre todo con nuestro Dios. Que esa guerra civil lo que haga es unirnos mucho más que antes. La unidad. Ahora la decisión es pasar los conflictos en unidad. Esa debe ser nuestra decisión. Quiero que me acompañes, ya para terminar, acompáñame a Juan capítulo 17, versículo 21. Pon mucha atención. Te pido, está hablando Jesús, está orándole al Padre, es la oración que está elevando Jesús. Te pido, Dios, Jesús le está hablando al Padre. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La decisión en medio de la guerra civil es que la dificultad, el conflicto, los problemas no nos dividan, sino antes al contrario, nos hagan ser uno. Nos hagan ser uno con nuestra familia, nos hagan ser uno en nuestro trabajo, en nuestro propósito, nos hagan ser uno con nosotros mismos, con lo que Dios dice de nosotros. Que no permitamos que nos divida y pensamos algo que Dios no ha dicho de nosotros. Que no permitamos que la dificultad nos divida en nuestra relación con Dios, sino que podamos, como dice Jesús, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste, que podamos ser uno. Dice Marcos, versículo 26. Pon atención a esto porque al principio te decía que este es un tesoro que Dios tiene para ti. Dios, Jesús, trabaja en la unidad. Dios trabaja en la unidad. Y Dios quiere enseñarnos que es un principio de vida. Elegir la unidad en el momento difícil en vez de la división. Elegir la unidad en vez de la división. Es un principio que opera en Dios. Es un principio que utiliza Jesús, que utiliza el Padre, que utiliza el Espíritu Santo. Es un principio que utiliza el reino de Dios. Y Dios nos está diciendo, utiliza el principio de la unidad. Mira, cuando venga la guerra civil, cuando venga el conflicto, no te dejes dividir. Únete, sé más fuerte. Te pongo el ejemplo. Las Torres Gemelas, 11 de septiembre, ciudad de Nueva York. Ese conflicto tan grande,
ese momento tan duro, tan difícil, te pregunto, ¿qué hizo con el pueblo de Estados Unidos? ¿Los dividió? ¿O por el contrario los fortaleció y todos se unieron y dijeron, bueno, nos vamos a levantar, y edificaron de nuevo y salieron adelante y se apoyaron y se unieron? Tenemos las dos decisiones, podemos tomar cualquiera de las dos decisiones, pero el principio que Dios nos está dando es que debemos trabajar en la unidad. Cuando venga el momento difícil, cuando venga el conflicto, decidir unirnos mucho más en cualquiera que sea la área en la cual estás pasando una guerra civil, cualquiera que sea el área. Dios opera así, Dios lo entiende. Pero mira el verso 26. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobrevivirá. Este principio es un principio de Dios. Lo entiende Dios. Lo ejecuta Dios. Lo hace Dios. Jesús lo entiende. Pero también lo entiende el diablo. El diablo entiende que Él tiene un propósito y que debe trabajar unido. Él entiende la fuerza que hay en la unidad. Él entiende la fuerza que hay en la unidad. Y hoy te pregunto, Dios nos dio el principio. El diablo es malo. Y el diablo entiende el principio y lo hace. ¿Tú lo vas a hacer o no? Es tu decisión. Es solo tu decisión. Acuérdate lo que decía Juan 17:21. Padre, que sean uno. El anhelo de Jesús. Mira, en pocas ocasiones muestra la Biblia lo que Jesús estaba orando. Y esta es una de ellas. Y Jesús le está diciendo, Padre, mira papá, yo quiero que ellos, Padre, yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El propósito de Dios es que seas uno con Dios. El propósito de Dios es que cuando venga la guerra civil, no te robe, no te aparte, no te divida, sino por el contrario, te haga más fuerte que nunca. Es tu decisión. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir? ¿Unidad o división? Como dicen por ahí los filósofos, esa es la cuestión. Es un principio básico, pero está en tus manos, no en las manos de Dios. No depende de Dios, depende de ti. Por eso hoy estás escuchando esta charla, porque la responsabilidad es tuya. Únete a Dios, porque es lo que Dios quiere. Y vas a ver cómo Él, como lo veíamos la semana pasada, cómo Él, Señor, con su diestra poderosa te saca adelante. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, y hoy queremos estar acá, Dios, delante tuyo, Señor, para sincerarnos contigo, Padre, para entregarte nuestras vidas, Dios, para decirte, Señor, que
Padre, muchas veces esa guerra civil que hemos pasado en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestros sentimientos, Dios, en nuestras finanzas, esa guerra civil que hemos afrontado aún en la iglesia, Señor, esa guerra civil que hemos afrontado con nosotros mismos, donde no hay nadie, donde estamos solos, donde no hay nadie más, Dios, sino nosotros. Esa guerra civil que hemos afrontado, Dios, contigo, en nuestra relación contigo, tenemos que confesarte que muchas veces Dios nos ha llevado a dividirnos de nuestra esposa, de nuestro hogar, de nuestros hijos, dividirnos, Dios, con nosotros mismos, Dios, en nuestro trabajo, en nuestra relación contigo, Señor. Muchas veces nos ha hecho dividirnos esa guerra civil. Por tanto, eso explica por qué muchas veces nuestra vida ha sido destruida, por qué muchas veces hemos tenido nuestra área sentimental destruida, nuestras finanzas destruidas, nuestra área sentimental, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro trabajo destruidos, Dios. Porque ha venido esa guerra civil, ese conflicto, pero hemos decidido que esa guerra civil nos divida. No hemos tenido la berraquera, Señor, de ponernos los pantalones y decir: esta guerra civil me quiere dividir, pero yo tomo la decisión de unirme, de ser fuerte, de unirme a Dios, de pegármele a Dios, de estar más cerca de Dios, de unirme a mi esposa, a mi hogar, a mis hijos, de unirme a mi trabajo, a mi meta, a mi propósito, de unirme conmigo mismo, a la palabra de Dios, lo que Dios dice de mí. Perdónanos, Dios, porque muchas veces la guerra civil nos ha dividido y lo ha logrado, Dios. Nos ha destruido. Padre, perdónanos, Dios, porque este principio tú lo tienes, Dios. Satanás conoce el principio y sabe que tiene que trabajar en unidad. Sabe que si a una persona le da un vicio, le coloca otro vicio para que crezcan los vicios y se aleje de Dios, pero trabaja en unidad. Y perdónanos, Dios, porque muchas veces conocemos el principio, lo vemos, lo estamos viendo y decidimos dejarnos dividir en vez de unirnos, de crear unidad en nuestro hogar, en nuestro trabajo, contigo, Dios, contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Padre, y hoy te pedimos como oraba Jesús, Dios. Padre, hoy no te queremos pedir como decía Jesús, Padre, que ellos sean uno. Hoy queremos ser nosotros mismos los que te pedimos, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor. Queremos ser uno contigo. Padre, porque sabemos que si somos uno contigo, Señor, vamos a ir de tu mano en cada dificultad, en cada conflicto, en cada guerra civil que haya en nuestras vidas, Dios. Por tanto, hoy te pedimos, Dios, con todo nuestro corazón que seamos uno contigo. Señor, fue de las pocas oraciones que describe lo que Jesús te estaba hablando a ti, Padre. Y esa oración era: Señor, Papá, que ellos que están escuchando hoy tu palabra sean uno, así como tú y yo somos uno, Señor. Padre, te pedimos, por favor, haznos uno contigo, Señor. Ayúdanos, Dios.
Ayúdanos a ser uno, Padre. Por favor, te lo pedimos, Dios. Que las guerras civiles no nos dividan, sino por el contrario nos unan más a ti, nos fortalezcan más, nos unan más en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Fortalécenos, Dios, y llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a unirnos a ti más, que seamos uno contigo, Padre. Es nuestra oración, Señor. Padre, yo bendigo cada persona que ha escuchado este mensaje. Bendigo cada persona que está haciendo esta oración y te pido, Espíritu Santo, que hoy lo toques. Que hoy toques a cada persona y que tu unidad venga a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por este tiempo y por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La decisión está en tus manos. O te divides, o te unes con Dios, o te unes en tu familia, o en cada área que estés viviendo una guerra civil. Dios quiere darte la victoria, pero es tu decisión. Únete a Dios, porque en Dios está tu victoria. Feliz día. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en 8 días. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz.
nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. Ese encuentro sobrenatural. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo Levanta tus manos. Cantamos a tu majestad. Cantamos a tu majestad. Otra vez, otra vez.